tardes, queridos hermanos y hermanas, y también para los que nos podéis ver a través de internet. Bueno, vamos a ver la última iglesia, aunque sabemos que la última iglesia que está en Apocalipsis es la Odisea, pero como empecé por ella, como algo particular, he querido dar la demás iglesia, entonces voy a terminar por Filadelfia. Dice en el capítulo 3, versículo 7, el Señor va a hablar ahora a la iglesia de Filadelfia. Y dice así, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postre a tus pies y reconozca que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para aprobar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, un pastor dijo una vez en una iglesia grande, no digo el nombre, que otros que tenían la vocación de ser pastores, de pastorear, le dijeron, a ver si nos puede decir una iglesia donde no haya ningún problema. La iglesia dice, pues entonces, cuando voy a decir uno y cuando vosotros vayáis, va a haber problemas. La iglesia, queridos hermanos, y como dice este pastor, está lleno de personas imperfectas. Ya lo dijo el Señor. Que los sanos no necesitan médicos. Sin embargo, los que están enfermos sí. Y la iglesia es como una especie, analógicamente hablando, una especie de hospital, donde venimos los que nos sentimos enfermos, los que venimos los que espiritualmente nos hemos encontrado pues, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la iglesia está llena de hermanos imperfectos, no de hermanos perfectos. Pero aquí tenemos que buscar la perfección, en la iglesia. Como todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia no es que fuera perfecta, porque no era perfecta. Pero tanto esta iglesia de Filadelfia como la iglesia de Esmirna son las dos únicas iglesias que el Señor no tiene reproches contra ellas. Ninguna. Absolutamente ninguna. Ahora, están en diferentes contextos. Y hay contrariedad entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y el contexto histórico, situado a unos 45 kilómetros del sureste de Sardis, en un valle muy fértil, hermano, regado por un río, un río que era un afluente de otro río, que se llamaba Hermo, tenía la acrópolis colocada sobre como un triple montículo, y eso tenía muchas capas arquitectónicas y sufría de muchos terremotos. Por eso se llamaba, y le decían la puerta del este, porque era una puerta abierta a las culturas. Era privilegiada y era la cabecera de aquel valle tan fértil, porque era un valle muy fértil, donde estaba situada Filadelfia. Y de ahí una ciudad, porque a las características que tenía, era una ciudad para ser misionera. Para la acción misionera, hermano. Filadelfia, ahora se llama otro nombre, fue fundada por Atalo II, rey de Pérgamo. Pero aquí porque tenía un hermano que se llama Eumenes, que eran dos hermanos. Unos dicen que fue por este Eumenes II y otro por Atalo, según he mirado varios comentarios.
Pero lo que sí es cierto, que los dos se querían mucho. Y se tenía mucho respeto. Como bien sabéis, Filadelfia se significa amor fraternal. Entonces, eso era en dedicación de un hermano hacia otro. Por eso se llamó así. Escribe y empezamos, porque esto tiene mucha, de verdad, tiene mucha doctrina y no puedes expresarla, y no la puedes dedicarle mucho tiempo porque te terías mucho. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el mensaje a la iglesia de Filadelfia comienza, como siempre, con la instrucción del Señor, para que por medio de Juan se la mande, en este caso, al que pastoreaba la iglesia. Y la estructura es siempre la misma. La estructura es quién manda la carta, quién recibe la carta, y luego hay amonestaciones, hay consejos y hay promesas. La estructura es siempre igual. En este caso, como hemos dicho, Filadelfia no tiene ninguna pega con el Señor. Ninguna, como hemos leído. Y el Señor se presenta como tres características personales del Señor, como se han presentado en otras iglesias. El santo. El santo viene particularmente, y viene de ahí ese pensamiento, cuando dice el Señor, el santo, porque es artículo determinado. Como él no hay ningún santo. Nadie. Y viene, y la figura la podemos recoger en Isaías capítulo 6, versículo 3. Donde dice, y el uno al otro daban voces, hablando de los querubines, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este es Jesús, el santo. Nosotros somos santos, pero no de esa manera, porque nos ha apartado Dios para él. El verdadero. El segundo título también tiene un artículo determinado. Y es determinado porque nos dice lo mismo, de la misma manera. El verdadero aquí no es un calificativo, sino es un título. El Señor es el verdadero. Y cuando tú te sumerges en esta palabra de verdadero, lo que te está diciendo el Señor, que es absoluto. Que la verdad está en el Señor. Y no solamente que está en el Señor, sino que la verdad es el Señor. Y todo lo demás, todo lo que el hombre pueda creer y todas esas verdades que según mi realidad de otra forma, es mentira. Porque la única verdad que ha venido al mundo es el Señor. No hay otra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que tiene la llave de David. Aquí me tengo que parar un poco más. Porque es necesario que sepáis por qué dice el Señor esto. Y debemos de comenzar entendiendo que a quién se refería inicialmente esta profecía. Porque esto es una profecía. O se puede llamar profecía. Hermano. Y para eso, si queréis leer vosotros, porque no lo vamos a leer, tenéis que leer el capítulo de Isaías 22, creo que del 15 al 17. Bueno, ahí lo veréis cuando de Seba. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano o un jefe de llaves, que es el que gobernaba toda la casa. Se llama Seba. Capítulo 22 de Isaías, versículo 22, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Es decir, que él tenía la llave y él tenía la potestad de cerrar y abrir todo. Era el que más mandaba detrás, lo que era en la casa de David, en este caso en el tiempo de Ezequías. Y él era. ¿Pero qué le pasó? Era una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar toda la entrada y toda la salida del reino. Este hombre había actuado de una forma impropia porque se enorgulleció su corazón. Este hombre había actuado de una forma impropia y buscaba su propio beneficio personal.
Como consecuencia, el Señor le manda al profeta que le hable. Y le dice, anuncia que será transportado por Dios y será en cautiverio. Isaías 22, 17, luego lo leéis vosotros. Y que sería reemplazado, por supuesto, por un hombre justo y honrado. En este caso era Eliaquim. Capítulo 22, versículos 21 y 22. Y es, acerca de Dios, dice esto a Isaías: pondré la llave de la casa de David sobre su hombre, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Qué pasa con esto? Esto pasa como cuando el Señor también manda y dice, porque hay dos lecturas. La lectura que está hablando de Eliaquim y está hablando de que esto es una profecía hacia el Señor Jesucristo, la que se está cumpliendo. Y acerca de Dios nadie podrá cerrar ni nadie podrá abrir. Cuando leamos el pasaje de Isaías nos damos cuenta de que el pecado de Seba había sido su autosuficiencia, su orgullo, porque había puesto carro y había puesto su sepulcro en alto para querer compararse, como por ejemplo el rey. Por ejemplo, había esculpido una tumba para él en un lugar alto con la intención de perpetuar su nombre. También lo tenéis en el Isaías 22, 16. También se había hecho carros para su gloria, 22, 18. Pero ninguna de esas cosas le iban a aportar seguridad, hermano, ninguna. Porque luego fue llevado a cautiverio. Este juicio de Dios vino sobre él por su comportamiento, y era un comportamiento inapropiado, era un comportamiento soberbio, y el Señor lo echó. Y lo llama vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado constituyó fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios y del puesto que él tenía. Por lo tanto, era un hombre al que le gustaba hacer y tener su pompa propia. Pero Dios cambió todos sus planes y le destituyó de su puesto, colocándolo en un lugar a Eliaquim, un hombre justo y humilde. Y esto aquí tenemos la primera lección. Y esto nos dice a nosotros, queridos hermanos, que el destino que nosotros tenemos muchas veces lo marcamos nosotros mismos, conforme nosotros nos podemos comportar. Porque no hay nada oculto a los ojos de Dios. Nada. A diferencia de Seba, Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto en el pueblo. Un hombre del que se decía asiento de honra a la casa de su padre. Isaías 22, 21. Pero claro, ya está la figura de nuestro Señor Jesucristo en este personaje. Sin duda fue un honor muy grande para él que fuera ascendido de ese modo, pero ahora vemos aún más el honor que conllevaba, porque él no tenía ningún honor para él, sino para su rey. Y esto nos habla, queridos hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, porque él dio toda la gloria al Padre, absolutamente toda la gloria. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces vemos la figura de Eliaquim, una muestra del Señor Jesucristo, totalmente. Por eso, Cristo es digno de toda autoridad y confianza. Por lo tanto, ahora el Señor Jesucristo es quien tiene la llave de David. Él mismo es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. Y esta llave es sin duda un símbolo totalmente de autoridad, porque el Padre toda la autoridad le da al Hijo, toda. Nadie puede interferir en lo que Él decide y hace. Él abre y nadie puede cerrar, nadie puede abrir. Él cierra y nadie puede cerrar. Nadie, absolutamente nadie. Y aunque aquí no se nos dice que Él cierra y abre, sin embargo ya sabemos
que anteriormente Él tiene las llaves también de la muerte y el Hades. Cristo ha abierto el camino de la salvación, abre la puerta y nadie podrá cerrarlo. ¿Quién puede cerrar el camino de la salvación? Él mismo. Él mismo puede cerrarla. Pero también es el quien, cuando las personas rechazan su palabra, cierra la puerta de la salvación y nadie puede abrirla. Totalmente. No contristéis al Espíritu Santo. El pecado, que no se va a perdonar, es el pecado del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en el arca de Noé? ¿Cuánto estuvo predicando el arca de Noé? Y ahí tenemos una figura. Mientras que hacían el arca, se reían de él, pero él predicaba, era pregonero de justicia. Y mientras que se estuvo haciendo el arca, mientras que se construía el arca, las puertas estaban abiertas. Pero cuando se cerró el arca, el juicio vino. También es el rey determinado por Dios para reinar, pero no con un reino como los reinos de la tierra, que vienen, se tienen un tiempo y se van, sino el reino que el Señor va a implantar sobre la tierra es eterno. Cristo alaba a su iglesia. Yo conozco tus obras y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor hace una manifestación semejante a la demás iglesia. Nada pasa desapercibido de lo que hemos hablado. Lo que nosotros hagamos aquí en la iglesia, lo que hagamos personalmente, el Señor lo sabe totalmente. Totalmente. El Señor hace una manifestación y esto el Señor nos dice que Él ha abierto una puerta y esa puerta no es difícil de determinar, pero la mayoría de los comentaristas, la puerta que Él abre, nadie puede cerrar, significa que el Señor ha puesto ante esta congregación de Filadelfia una magnífica oportunidad de predicar, porque lo vamos a ver ahora. Porque era una puerta, ellos, tanto a tal oeste, quería de que los helenos, porque eran helenos, ya habían sido conquistados por los romanos, pero eran griegos. Entonces era una puerta de cultura, la cual otras ciudades de al lado no la tenían. Ahí, más o menos, lo que sí percibimos que había cierta libertad, o bastante libertad. Hermano. Y aunque tiene poco poder, esta congregación, porque cuando se habla de que tiene poca fuerza, y se está hablando de una pequeña congregación, se está hablando de hermanos muy humildes. Pero el Señor le dice que eres rico en espíritu. Rico, bien espiritual, y no negaste al Señor, le dará todo el poder necesario, porque lo que está dándole aquí es todo el poder necesario para que la gracia divina actúe por medio de la iglesia, a fin de que los oyentes estén atentos a su mensaje, y van a estar. Y ahora lo vamos más abajo. Los miembros de Filadelfia habían guardado la palabra de Dios, es decir, habían sido fieles y en ningún momento habían negado el nombre de Jesucristo. Que es lo que está diciendo el Señor. He aquí, yo entro de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. También menciona la sinagoga de Satanás. Pero si os dais cuenta, al revés. Al revés. Que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en él. Las dos únicas cartas, como hemos dicho, son Esmirna y Filadelfia, pero hay contrastes en eso. Existen unos contrastes. En Esmirna, el diablo iba a echar a los cristianos en la cárcel. Sabemos que eran muy oprimidos por la sinagoga de Satanás, que son los judíos, que se echarían a la cárcel a los hermanos, es decir, que habría persecución, hubo persecución. Ya vimos que Ignacio fue un mártir y estuvo en la iglesia de Esmirna. Y había mucha persecución.
Y en el contraste tenemos una Filadelfia que el Señor abre las puertas al Evangelio y es la única iglesia en la cual no hay persecución. Por eso he dicho que los caminos del Señor no los vamos a entender nunca. Nunca. Según la historia, la única que no tuvo persecución en la iglesia mencionada fue la de Filadelfia. Esta iglesia gozaba de buen testimonio y de libertad para predicar. Por eso te pone el Señor, yo abro una puerta que nadie puede cerrar. La mayoría de los comentaristas en esto dicen que esa puerta es puerta de evangelización. Otra cosa que tiene es que estos de la sinagoga de Satanás iban a ser evangelizados y muchos iban a caer a los pies de la iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que muchos de los judíos iban a ser cansados por el evangelio y se iban a convertir. ¿Os dais cuenta? Dos iglesias que ninguna tiene reproche, pero una es perseguida y son echados por la persecución por la sinagoga de Satanás, y otros, la sinagoga de Satanás, son los que son evangelizados y caen a los pies del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? Que los caminos del Señor no los vamos a conocer nunca. No sabemos cómo Él trabaja. Pero en nuestra misión, estamos en un sitio en que tenemos libertad para predicar, porque ahora hemos estado viendo, y lo que nos da a entender de que, por ejemplo, en esta España con todo, o en sitios de Europa, en que nosotros podemos predicar libremente afuera, y sin embargo vemos otros sitios que no lo son. Y eso hace a la iglesia, por ejemplo, de Esmirna. Si nosotros tuviéramos que comparar, pues seríamos la iglesia de Filadelfia, ¿no? Porque el Señor ha abierto una puerta, no somos perseguidos. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia es la palabra que habla de la palabra de la paciencia de Cristo. Su efecto es la producción de la paciencia de parte de aquellos que son de Él, es decir, nosotros. Y es la misma, queridos, Él dice exactamente lo mismo que en 2 de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y esta frase de obediencia a Cristo que Pablo le comunica a los tesalonicenses es el mismo significado que el Señor está comunicando por medio de Juan a los hermanos de la Filadelfia. Que es lo mismo que puede comunicar a todas las iglesias de Cristo, de las que hay hoy, las que ha habido también. Cristo manifestó su obediencia al Padre hasta la muerte, hermanos. Nosotros, si realmente soportamos las pruebas que nos pueden venir, porque vienen pruebas, hermanos, tendremos que tener ninguna duda de que el Señor nos va a guardar, nos va a dar paciencia, hermanos, nos va a dar perseverancia, que es lo que tenían estos hermanos de la iglesia. A padecer por sufrimiento en caso de que llegara y a padecer por su servicio. Esa es la paciencia de Cristo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, como bien sabéis, los que piensan, porque hay dos ramas, en que piensan en que la tribulación la iglesia la va a pasar, pero que el Señor la va a guardar de la prueba de esa semana 70 o de esa semana de tribulación que está por venir. Y aquí hablo de los comentarios, por ejemplo, de Carballosa, el Francisco La Cueva, e incluso MacArthur, de que la iglesia no va a pasar por la prueba, que seremos arrebatados. Y aquí yo vengo pronto. Bueno, ¿y de esto qué podemos decir? Porque el Señor va a reservar y preservar, y esa es mi opinión, de que el Señor nos va a guardar de esa semana de tribulación
que ha por venir, que si lo queréis leer a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, que el Señor probará a los que están en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que vencere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y aquí el Señor se está poniendo como, si os dais cuenta, en estos versículos el Señor está hablando mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y nos podemos hacer la pregunta, hermano, nos podemos hacer la pregunta perfectamente. Y bueno, si Jesucristo es Dios, ¿por qué dice mi Dios? No olvidemos que en la segunda persona de la Trinidad está Jesucristo hombre. No olvidemos. Y ahí lo tiene como mi Dios. Y este yo vengo pronto, el día de Yahvé, siempre es presentado desde el Antiguo Testamento con carácter inmediato, a fin de estimular la vigilancia de los santos, de los hermanos, a la oración, a la conducta cristiana que debemos de tener. Pero no solamente eso. Como dijo que la hora de venida, la venida del Señor dijo que solamente mi Padre en su potestad sabe cuándo tengo que venir, o cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Sino para que el diablo no es omnisciente, ¿verdad que no? El diablo no va a saber cuándo viene el Señor. No sabe cuándo viene el Señor. Y él seguro que cuando venga va a tener sus huestes celestiales preparadas para hacer frente. Aunque él pueda saber perfectamente que no lo va a vencer, pero como es una persona caída, es como el trabajo es hacer oposición. No puede. Es su naturaleza. Tiene que hacerlo. Debe de hacerlo. Lucas, esto nos revela, 21:36 dice, velad, está hablando el Señor a sus discípulos, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Expectantes, vigilantes. Porque aquí el Señor, yo lo interpreto así, te está diciendo que Él nos va a guardar de esa prueba. Retén lo que tienes. Y retén lo que tienes es lealtad que estaba demostrando esa iglesia de Filadelfia a Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿esta iglesia realmente es leal al Señor? Porque si no somos leales al Señor, va a haber consecuencias. Esta iglesia es pequeña. Y yo, estructurando la predicación, me había reflejado en esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia pequeña y humilde. No quiero decir con esto que no tengamos defectos, porque como he empezado, la iglesia no está llena de gente perfecta, está llena de gente imperfecta, que busca la perfección, claro, busca la perfección, y busca ese senado, es el hospital del alma, la iglesia. Para que nadie reciba tu corona, es una alusión a la corona de los festivales paganos que se hacían por allí, hermano. Timoteo nos dice que nos tiene reservado la corona de la vida. No significa que el peligro de otra iglesia pueda arrebatar una iglesia a otra, sino que retengamos lo que tenemos, es que no perdamos nuestra corona. El Señor nos dará recompensas. Y muchas veces yo lo que digo y pienso, yo tendré recompensa, tendré esa corona o no tendré esa corona, hermano. No quiero alargarme porque al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y no saldrá jamás de allí. Pedro, ¿qué nos dice Pedro en primera de Pedro 2, 5, 7? Que somos piedras vivas para edificar, para ir edificándonos, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí el Señor, que es la piedra angular, es mucho más que una piedra.
son columnas. Las piedras se edifican, las columnas sostienen. Y el Señor nos va a hacer columnas, hermano. Primera de Reyes 7, 15 al 21, no lo voy a leer, dice, vemos que Salomón descansaba sobre, el templo de Salomón descansaba sobre dos columnas que sostenían el gran pórtico. Por el Señor no va a hacer eso. Cuando venga el Señor, Él nos promete de que nos va a hacer columnas y que nos va a cambiar el nombre. Y vamos a tener un nombre que no lo conocemos, hermano. Y las columnas tenían sus nombres y el Señor va a poner nuestro nombre. Porque somos columnas. Columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice Pablo. De este santuario ya no saldrá jamás. Y lo que nos está diciendo aquí es que viviremos en esa nueva Jerusalén eternamente y para siempre. Y esa es una promesa porque quien lo ha dicho es el verdadero. No hay otro, hermano. La visión de Dios acerca de la grandeza es bastante diferente a la de los hombres, hermano. Para que los seres humanos, la mejor iglesia, y para los seres humanos la mejor iglesia pueda ser una iglesia muy grande, con muchos fieles, con muy buenos pastores, con muy buenos dones como tenía, la de Éfeso, era una iglesia grande, de ahí salieron a evangelizar. Pero aquí el Señor te está diciendo que para Él, su iglesia grande, es la de Filadelfia. Porque ha guardado su palabra. Porque Él ha sido fiel. Porque en lo poco Él ha sido fiel. Y eso es una iglesia fuerte, hermano. Y nosotros debemos de ser así. La visión de Dios acerca de la grandeza es bastante diferente a la que nosotros vemos. Por eso sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos entender muchas cosas, pero tenemos que darle gloria al Señor. Porque todo lo que hace en nuestra vida es para nuestro bien, siempre. Aunque tengamos que pasar por pruebas. Y esto sigue siendo una característica muy común en la iglesia de hoy. Parece que una iglesia grande es la más buena, la mejor. Pero quizás no. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar, como he dicho. Aquí tenemos las puertas abiertas para predicar el Evangelio. Mientras que en otros lugares los creyentes, como hemos visto, son terriblemente perseguidos y finalmente todo depende de los propósitos del Señor y cómo Él quiere llevarlo a cabo. Y esto nos dice que el Señor permite que seamos probados en diferentes formas y maneras, y en escenarios a favor o en contra. Con esto hemos terminado el episodio del mensaje a las 7 iglesias, y damos gracias porque aprendemos. Entonces, de todas las iglesias, ¿en cuál podemos estar nosotros ubicados? Sí, por elegiría esta. ¿Por qué? Somos pocos. Porque el Señor ha abierto puertas, no somos perseguidos. Pero eso hace también que no podamos dormir. Mira a los hermanos. ¿Qué fuerza tienen? ¿De dónde pueden conseguir esa fuerza de Dios? Si eso nos ocurriera a nosotros, ¿qué pasaría? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Nos meteríamos en la casa? ¿Nos esconderíamos? ¿Negaríamos el nombre del Señor? Hermano, pues Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que el Señor nos guarde a ser fieles hacia Él, que no neguemos su nombre nunca, estemos en las circunstancias que estemos. Que Dios bendiga su palabra. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en tu palabra refleja, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Cómo tú actúas, Señor, sin poder entenderlo, pero siempre con un bien para nuestras vidas. No nos cabe duda, Señor, que tú fortaleces a los hermanos que son perseguidos, a los hermanos que sus casas son arrasadas, sus pueblos, Señor, su tierra, por estas sinagogas de Satanás, como son, Señor, los opositores a ti. Pero, Señor, nos queda la confianza, la tranquilidad
el sosiego y esa esperanza verdadera de que cuando tú vengas, Señor, ya no vas a venir para cumplir el objetivo que te marcó tu Padre, sino vendrás como Rey de Reyes y Señor de Señores y establecerás un reino que nunca tendrá fin. Señor, y tú juzgarás al mundo. Gracias te damos porque creemos, Señor, en ti. No solamente creemos, sino porque aceptamos un día que Jesucristo, Señor, nos salvó de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que tu iglesia, Cristo es la cabeza, hoy, Señor, pero también es un hospital para las almas perdidas. Señor, porque restaura, Señor, porque saca todo el inmobiliario, Señor, de carcoma que tenemos en nuestro interior, Señor, y nos pone tu palabra por medio del Espíritu. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que sea predicada. Ayúdanos, Señor, y que la hagan personas que realmente pongan oído, Señor. Como dice tu palabra, el que tenga oído, oiga. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.